They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. I'm a humble man. I've never forgotten where I come from. El político es un guerrero, porque en todo momento tiene que estar lidiando con la adversidad y con adversarios. Al menos este era el concepto que tenía Carl Schmitt, un concepto que yo también comparto. De hecho, considero que la política es una actividad apasionante. Tiene una teoría y una práctica, por eso es una ciencia. Sin embargo, Juan Domingo Perón también decía que era un arte, porque entre la teoría y la práctica puede pasar cualquier cosa. Por eso no hay actividad que el ser humano practica que describa más la complejidad del propio ser humano y su relación con el poder, con el dinero y con las influencias. House of Cards justamente cuenta esta historia de un drama político con lujos de detalles y describiendo qué tan difícil puede ser para un político estar lidiando todo momento con lo impredecible, con los traidores, con aquellos que no cumplen con su palabra o incluso con sus propias limitaciones. Fue uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, cuando Netflix recién se estaba dando a conocer por allá en el año 2012-2013, cuando el mundo estaba abandonando el DVD, los videoclubs, cuando las plataformas justamente estaban emergiendo en el mercado. Netflix propuso House of Cards, una serie sumamente lleno de matices, lleno de intrigas, de drama, de conspiraciones, especulaciones, alianzas, traiciones y todo este tipo de cosas, propio de la podredumbre de un mundo donde la política se sirve para sí mismo y no para el pueblo. Un elenco fabuloso como Kevin Spacey, Robin Wright y Michael Kerry. ¿Y de qué va? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la hipnosis? Frank Underwood es un político que vive de la política y lleva toda su vida practicando la política. Justamente él pertenece al Partido Demócrata y justamente la historia comienza con que el Partido Demócrata ha ganado las elecciones presidenciales. A Frank le prometieron ser secretario de Estado, uno de los secretarios más importantes dentro del gabinete estadounidense. Sin embargo, y a través de terceros, a último momento se entera que nombraron a otro en vez de a él. Para Frank es un golpe al ego y al orgullo. Y es en una noche de profunda reflexión donde se promete a sí mismo llevar a cabo un plan minucioso y cueste lo que cueste para llegar hasta la presidencia de la nación. De eso va House of Cards. You have no idea what it means to have nothing. You don't value what we have achieved. I have had to fight for everything my entire life. I saw a future. Our future. We had a future until you started destroying it. Sí, Frank, te entiendo perfectamente cuando tenés un proyecto con otra persona y esa otra persona te apuñala por la espalda y no cumple con lo prometido. Sí, Frank, yo te entiendo mejor que nadie cuando alguien que decía estar de tu lado y de repente destruye todo. Pero bueno, es que eso es lo bueno que tiene House of Cards. House of Cards no solo habla de la política, es que habla del ser humano en sí. Y esto podemos hacerlo analogía en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia o incluso en lo afectivo. Es una serie sumamente interesante, pero que hay que aclarar varias cosas para comprender en profundidad algunos aspectos de la historia. Primero, House of Cards habla del prototipo de político que existe en Estados Unidos. Es muy diferente en Latinoamérica o en Europa o incluso en continentes como África o Medio Oriente, donde la cultura es mucho más diferente que la nuestra. Por eso House of Cards habla del político estadounidense. Cómo es en la cultura política estadounidense que interpretan esta profesión y cómo la viven ellos. Es un país cuyo bipartidismo es muy sólido, muy fuerte. Solo existen los republicanos y los demócratas. Justamente vamos a indagar y vamos a profundizar en cómo en Estados Unidos se vive la política dentro de las esferas de poder. O sea, no desde la calle, no desde el pueblo, sino desde la otra óptica que nosotros, que el pueblo llano, no conoce. ¿Qué pasa en los pasillos de la Casa Blanca? ¿Qué se discute en esas oficinas, en esos despachos? Frank Underwood va a ser nuestro protagonista. Él trazó un plan lleno de venganza. Él trazó un plan que tiene que ejecutar en frío, porque la venganza se tiene que servir en plato frío.
y justamente necesita de la colaboración de su esposa, que si bien ella no pertenece a la política, pero desde afuera colabora. Colabora como si fuera una especie de relacionistas públicas. Es decir, manteniendo contactos, hablando con uno, con otro. Frank es una persona de un carácter un poco difícil, muy manipulador, muy mentiroso, muy, unos dirían pragmático, yo diría más bien utilitario. Te utiliza cuando te conviene y si no, te suelta la mano. Es decir, Frank es el típico político, uno diría maquiavelista. No creo que tanto maquiavelista, pero es el típico político que ve todo como un juego de ajedrez, donde su propia ambición, donde su propia visión de lo que es el poder es lo que importa. Todo lo demás son piezas que en algunos mayor o menor medida pueden ser sacrificables. Esto da un aspecto de un personaje bastante deshumanizado, ¿no? Y es que Frank no tuvo hijos, la relación con su esposa es una relación abierta, si bien en público se muestran como un matrimonio tradicional, unido y qué sé yo, pero en la intimidad cada uno hace lo que quiere. Por lo tanto, estamos hablando de una persona cuyos valores es bastante flexible, diría yo, demasiado para mi gusto. Es un tipo que va torciendo la verdad según como le convenga, que busca controlar y manipular la narrativa para así hacer convencer a los demás de que su propósito es el propósito de todos y que es un beneficio para todos. Lo que tengo que destacar de este personaje, de Frank Underwood, es su perseverancia, su constancia, esa capacidad para mantenerse bajo control en situaciones muy críticas. Después, bueno, hay un montón de defectos deplorables. El tipo es un asesino, se tiene que matarte para alcanzar ciertas ventajas, lo va a hacer. Es un tipo que se caga en todo el mundo, sumamente egoísta y demás. Bien, perfecto. Pero vamos a rescatar aquello que yo noto que ha ayudado a que él vaya escalando desde la jefatura del bloque de diputados, porque cuando a él finalmente no lo nombran como secretario de Estado, tiene que hacerse cargo del grupo de representantes, ¿no? Porque la Cámara de Representantes, así se le dice en Estados Unidos, no la Cámara de Diputados acá. Diputados para nosotros acá en Argentina. Pero bueno, él desde ahí va a ir escalando hasta arriba, luego finalmente va a ocupar ese puesto, luego después va a ocupar la vicepresidencia y de ahí en más va a trazar un plan hasta llegar finalmente a la presidencia sin la necesidad de ganar una sola elección. O sea, el tipo llegó hasta donde quería llegar sin la necesidad del voto popular. Después no quiero desarrollar mucho porque no quiero decir mucho porque aquellos que no vieron quiero que lo vean y realmente que se sorprendan como me sorprendí yo en su momento. De hecho, House of Cards es una serie que cuando yo la vi al principio mucho no me había enganchado. Y eso que los primeros 2 capítulos había sido filmado por David Fincher, el gran David Fincher. Y así todo no me atrapó en su momento. Dejé correr un par de años, le volví a dar otra oportunidad y ahí me enganché de lleno. Porque claro, bueno, uno va creciendo y va viendo otras cosas, va interpretando también otras cuestiones y va notando la riqueza o el simbolismo que tiene esta serie. Por ejemplo, como muchas veces los políticos se ven limitados o condicionados por pactos con aquellos que no pertenecen a la política, como los empresarios, por ejemplo. Fracciones como el sindicalismo, los gremios también influyen, o incluso sociedades secretas. Si bien hay un solo capítulo que habla de esto, pero sí hay sociedades secretas que contienen o que manipulan una red de contactos, que eso se le llama el poder, ¿no? Existe, yo soy un firme convencido de que existen este tipo de sociedades para retener el poder o para por lo menos controlar distintas fracciones del poder. Porque no es que llegas a la presidencia y sos el nuevo jefe o el nuevo líder y las cosas se hacen como vos querés. No, hay limitaciones legales. Esto es lo bueno también de la serie porque en varios puntos Frank va a explicar algunas cuestiones ambiguas o algunos atajos legales que lo permite la Carta Magna, es decir, la Constitución de Estados Unidos, para hacer ciertas maniobras arriesgadas sin tener que infringir la ley. Es decir, cómo el político a veces utiliza la ley para su propia conveniencia y protegerse, ¿no?, de posibles persecuciones judiciales. Esto lo interesante es que también hay un poco de tecnicismo político, ¿no? Político / judicial. La serie en ese sentido tiene un enorme contenido. También va a hablar mucho sobre las lealtades, porque la lealtad es como el viento. Uno por más que quiera controlar a alguien, uno por más que quiera prevenir ciertas acciones, siempre va a terminar pasando lo más impredecible o lo menos pensado, porque es como el viento. Justamente el personaje de Michelle Kerry, que es un personaje muy leal a nuestro protagonista, va a sufrir varias tentaciones para traicionarlo y sin embargo no lo hace. Entonces es acá donde vemos que a pesar de que muchos
harían tomar esa decisión de soltarle la mano o pasarse de bando. Finalmente hay quienes, poquitos, no digo que todos, pero poquitos mantienen leal o mantienen su postura a rajatabla. Y sí, esto es como en la vida misma también. No todos te van a cagar, no todos te van a ser desleal. Pero en fin, sucede y suele pasar. Sin embargo, Frank tiene la capacidad y el estómago para soportar lo que tenga que soportar, porque finalmente cuando una vez que él llega a su cometido va a defender con uñas y dientes todo lo que logró. Y esto es otro aspecto que a mí me interesa muchísimo del protagonista. Es un tipo que viene de abajo, es decir, su familia no es de clase alta. Él en varios episodios habló de que tuvo que luchar por todo lo que ha tenido, que es un tipo que nadie le regaló nada, a diferencia de su esposa, que es una mujer de clase alta, clase adinerada. A ella no le costó mucho llegar a donde llegó. Sin embargo, Frank realmente se tuvo que remangar y remarla, como diríamos acá en Argentina, remarla y remarla y remarla, hasta llegar a donde llegó. Después, por cuestiones fuera de lo artístico y fuera de la serie, Kevin Spacey no pudo protagonizar la última temporada de la serie por sus acusaciones de acoso sexual, ¿no? Donde se vio destruido su carrera como actor. Una pena porque era un actorazo, el tipo es un actorazo. Y la última temporada fue protagonizado plenamente por Robin Wright. Y creo que es la peor temporada, porque el peor de los finales posibles, porque acá hay un claro sesgo de ideología feminista por parte de Netflix y por parte de la serie. Pero aparte de forma alevosa, de forma escandalosa, asquerosa, una cosa... O sea, el peor de los finales para una serie tan grande como House of Cards. Una pena. Se ve que Netflix quiso lavar su imagen por las acusaciones que sufría el actor, ¿no? Kevin Spacey. Y hizo una temporada a favor de las mujeres, reivindicando a las mujeres y qué sé yo. En fin. Arruinaron la serie. Así que yo les recomiendo que vean hasta la temporada 5. La temporada 6 es una mierda, hay que tirarla a la basura. Para mí, una de las mejores series con respecto al tema, aunque yo considero que Shogun sigue estando por un escalón arriba. Para mí, arriba de Shogun en este tipo de temas de drama político no hay nadie. House of Cards es muy bueno de todos modos y yo la recomiendo. Así que nada, gente, cortito y al pie este video. Dos cosas. Esta semana va a ser una semana bastante intensa, bastante movida, así que no sé si voy a llegar a tiempo para subir el próximo video el próximo fin de semana. Sin embargo, nada, cualquier cosa lo comunico por X o por YouTube. Y lo segundo que quería decir es felicitar a mi amiga Judith. Feliz cumpleaños, Judith. Espero que la hayas pasado muy bien. Te mando un beso muy grande. Y al resto, agradecerles que me hayan visto hasta el final, que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan y vernos en la próxima. Un fuerte abrazo.